buenas, estimados estudiantes de 10º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a realizar un repaso de algunos de los tópicos del tema de funciones que ya se han venido trabajando en las últimas guías de trabajo autónomo. Esto con el fin de reforzar esos conocimientos. Dentro de los tópicos que vamos a analizar o vamos a repasar está el análisis de gráficas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo que les traigo acá. El ejemplo es de una gráfica de una función que se llama g de x, y esa es la gráfica que tenemos ahí. Hago la aclaración de que la gráfica viene pintada en dos colores simplemente para hacer más fácil el análisis a la hora de citar algunos de los elementos. Básicamente esa es la justificación, pero en realidad la gráfica es tanto lo que se ve de color negro como el segmento que se ve de color rojo. Bueno, en toda gráfica lo primero que se analiza, jóvenes, es el dominio de la función. Entonces debemos recordar que el dominio en una función corresponde al conjunto de todas las preimágenes, o sea, al conjunto de todas las x. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tomar como referencia el eje horizontal, el cual corresponde al eje x. El dominio, vimos en videos anteriores que se analiza de izquierda a derecha. Acá observamos que la gráfica está dividida en dos partes. Entonces lo que se va a hacer es calcular el dominio de una de las partes y se une con el dominio de la otra parte. O sea, vamos a calcular el dominio de la parte de la gráfica que se ve en color negro y lo vamos a unir con el dominio de la parte de la gráfica que se ve en color rojo. Entonces, si vemos el segmento que está en color negro, sería desde menos infinito, vea, aquí vamos siguiendo el trazo, desde menos infinito, seguimos acá, seguimos continuo hasta el 1. Por eso ahí arriba tenemos desde menos infinito hasta 1. Vean que aquí para el segmento, para la sección de color negro de la gráfica, en 1 la bolita está cerrada. Por eso es que acá arriba en el intervalo se pone cerrado. Y ese sería el dominio de la primera parte, la de color negro. Ahora vamos con unión, ¿verdad? Porque vamos a calcular el dominio de la parte que está en color rojo. Entonces en ese caso sería, empezando acá donde estoy señalando, sería desde 1 abierto y lo más a la derecha, sigamos el trazo, lo más a la derecha, veámoslo acá, es el 5 cerrado. Ahora, si nosotros observamos el dominio acá arriba, el primero terminó en 1 cerrado y el otro inició en 1 abierto. O sea, nosotros claramente podríamos agarrar esos dos intervalos y unirlo en uno solo, como hicimos acá, desde menos infinito hasta 5. Eso solamente porque donde termina un intervalo, ahí mismo inicia el otro intervalo. Y hay uno cerrado y hay otro abierto. Bueno, ese sería el análisis del dominio. Otro elemento importante, jóvenes, es el ámbito. Recuerden que el ámbito, por definición, es el conjunto de todas las imágenes, es decir, el conjunto de todas las Y que sí están asociadas en la gráfica en este caso. Entonces, igual que el dominio, aquí vamos a calcular el ámbito de las dos partes, de abajo hacia arriba. Corresponde primero la de la parte de la gráfica que está en color negro. Entonces, si analizamos de abajo hacia arriba, el ámbito sería desde menos infinito, vean aquí donde estoy señalando, desde menos infinito hasta 6, porque recuerden que estamos trabajando en el eje Y. Entonces, por eso ahí arriba tenemos menos infinito hasta 6, el 6 está cerrado, veámoslo acá. Ahora vamos a poner unión y vamos a poner el ámbito de la otra parte de la gráfica, que en este caso es la que se ve de color rojo. Entonces en este caso ponemos unión
y vean lo que sucede acá. Esto es muy importante, jóvenes. En videos anteriores vimos que este segmento es constante, o sea, no sube ni baja, lo que quiere decir que para cualquier valor de x, veanlo acá, entre 1 y 5, la y siempre va a ser la misma, la y siempre va a ser 7. Es decir, que en este segmento la única y que estaríamos utilizando es el 7. Esto, repito, por ser un segmento constante. Por eso entonces cuando era un segmento constante se ponía unión, solo el numerito que era imagen, y se pone entre llaves. Entonces de esa manera ya determinamos el ámbito de esa gráfica. Muy bien. Otro elemento que identificábamos en una gráfica son los ceros de una función. Debemos recordar que los ceros corresponden a los valores donde la gráfica interseca al eje X. Entonces en este caso, si yo observo todo el eje X, la única intersección que tenemos es aquí. Aquí hay una intersección, ¿lo ven? Entonces ese punto se considera evidentemente como una intersección con el eje X y por lo tanto ahí se considera que hay un cero de la función. Por eso el cero se puso que es x igual menos 4. Si hubiesen habido más valores, más intersecciones con los ejes, entonces ahí hubiéramos podido poner otros valores más. Luego, intersección con el eje Y. Las intersecciones con el eje Y, recuerden que eran los valores donde la gráfica corta al eje Y. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos acá en este valor, en 5. Ok, aquí tendríamos una intersección, la única intersección que puede haber en realidad con el eje Y. Y en el caso del eje Y, recuerden que las intersecciones siempre tenían la forma del par ordenado 0, el número. En este caso ese número es el 5. Por eso tenemos que la intersección con el eje Y es 0,5. Intersección con el eje X, ese es el otro elemento que vamos a analizar. Lo pongo en singular porque solo hay una, pero puede que existan varias intersecciones con el eje X, a diferencia de las intersecciones con el eje Y, como ya les mencioné, que solo puede haber una. En el caso de que existiera, solo puede haber una. Eso por la definición de función. Entonces, en este caso, si observamos, vean que la única intersección que tenemos es acá donde estoy señalando, es donde la gráfica corta al eje X. Entonces, vamos a poner que la intersección es en menos 4, pero toda intersección con el eje X siempre se le daba la forma al par ordenado del número, 0. Como en este caso el número es menos 4, entonces la intersección con el eje X sería menos 4,0. En este caso me preguntan por la g de menos 1. Debemos recordar de videos anteriores que siempre que me pregunten por la g de un número, qué sé yo, o la f o como se llame la función, bueno, en este caso g de menos 1, lo que me estarían pidiendo es la imagen de menos 1. O sea, quiere decir que esto de aquí adentro es una x. Recordemos, esto de ahí adentro es una x y yo tengo que averiguar su respectiva imagen, o sea, su respectiva y, con quién está asociado ese menos 1. Y si observamos acá en la gráfica, en el eje X, el eje horizontal, analizamos el menos 1 y vemos con la linecita punteada que está asociado con el 6 en las Y. Por eso se dice que la imagen de menos 1 es igual a 6. En este caso nos preguntan por una preimagen de 7. Bueno, preimagen de 7. O sea, me están preguntando por una x del 7. Quiere decir ahora que más bien este 7 es una y. Entonces quiere decir que yo debo ir al eje Y. Vamos a identificar el 7 y vamos a ver con cuál x está asociada. Pero si observamos, recuerden que aquí hay un segmento constante. Quiere decir que cualquier valor de acá, voy a señalar aquí varios,
cualquier valor que esté metido en este intervalo desde 1 hasta 5 va a tener una respectiva imagen que va a ser 7. O sea que podemos, en este caso, por ser un segmento constante, tenemos infinitas preimágenes para 7. Por eso la respuesta dice ahí que cualquier valor de x en el intervalo desde 1 hasta 5. Si esto fuera, por ejemplo, un ejercicio de respuesta corta, entonces cualquier valor que uno elija ahí, entre 1 abierto y 5 cerrado, es una respuesta correcta para esta pregunta. Ok, un intervalo donde la función g es creciente. Aquí empezamos a trabajar ya o repasar lo que es la monotonía en una gráfica. Entonces, la monotonía o el crecimiento se leía en el eje X, tomando como referencia el eje X de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros analizamos acá, jóvenes, vean la gráfica, aquí vean el puntito donde va siempre izquierda a derecha, aquí la función va subiendo, va subiendo, va subiendo, o sea, es creciente. Aquí hay un cambio de comportamiento, empieza a bajar. Inclusive es importante, muchachos, recordar el concepto de punto crítico, porque aquí lo vamos a utilizar. Recuerden que en una gráfica un punto crítico es un punto donde hay cambio de comportamiento. Por ejemplo acá, vean este puntito que estoy señalando. En menos 1 hay un cambio de comportamiento. Termina la parte que viene creciendo y automáticamente ahí mismo empieza la parte que va a decrecer. Entonces aquí hay un punto crítico. En la notación por intervalos, los puntos críticos siempre se ponen abiertos. Entonces, viendo acá que el intervalo donde la función es creciente sería desde menos infinito hasta ese punto crítico. O sea, ¿hasta dónde? Hasta menos 1. Recuerden que se trabaja con X y no con Y. Por eso tenemos la respuesta de que es de aquí a la derecha, que es desde menos infinito hasta menos 1. Ese sería, muchachos, el intervalo, el mayor intervalo que es creciente, pero yo podría poner cualquier otro intervalo que esté aquí adentro. Por ejemplo, les menciono que yo podría decir que es creciente desde menos 4 hasta menos 1 o desde menos 4 hasta menos 3. Todos esos son intervalos que cumplen realmente porque están dentro del intervalo más grande. Entonces, realmente cuando uno le pide un intervalo de monotonía, la respuesta normalmente no es única, o sea, uno puede poner diferentes intervalos. Solo que normalmente se acostumbra a poner el máximo intervalo como vemos acá, desde menos infinito hasta menos 1. Un intervalo donde la función g es constante, veámoslo ahí, claramente es el segmento que está en color rojo. Entonces, iría desde menos 1 abierto, porque aquí es un punto crítico, hay cambio de comportamiento, desde 1 abierto hasta 5. El 5, vean en la notación de intervalos, jóvenes, que se puso cerrado, y es porque en 5 no hay un punto crítico, o sea, no hay cambio de comportamiento. De hecho, hasta ahí llega el dominio de la función. Entonces, por eso se pone cerrado. Muy bien, acá tendríamos el análisis de esta gráfica G. Vamos con un segundo ejemplo. Ahora vamos a analizar la gráfica de una función que se llama h. Esa que tenemos ahí. De igual forma les comento que también la gráfica viene en 3 colores ahí, simplemente para poder identificar de manera más fácil todas las partes y los elementos que vamos a analizar, ¿verdad? Pero tanto la sección de color negro como la de color rojo y la de color verde, todas juntas representan la gráfica de la función h. Ok, dominio. Acá, muchachos, el dominio tenemos que hacerlo en 3 partes, porque vean que tenemos esta partecita, luego por abajo otra y todavía más a la derecha la de color verde. Entonces, sabemos que el dominio, ya vimos, ya retomamos que se lee de izquierda a derecha en el eje X, y este es el eje X.
Ok, entonces, el dominio sería, veámoslo acá desde esta flechita, desde menos infinito, vamos a calcular el dominio de esta primera partecita de color negro. Viene todo esto, todo esto, todo esto, hasta aquí arriba, vean donde estoy señalando. Hasta esta bolita abierta que corresponde en X al menos 2. Entonces, el dominio de esa primera sección de color negro sería, veanlo aquí arriba, desde menos infinito hasta menos 2. Ahora, voy a poner el símbolo unión para poner el dominio de la segunda parte. En orden de izquierda a derecha corresponde a la de color rojo. Siempre de izquierda a derecha sería desde menos 2 abierto hasta, aquí vean, sigue el trazo continuo, viene continuo, hasta aquí. Hasta este puntito que sería el 3. 3 va cerrado. Por eso le pusimos unión de menos 2 hasta 3. Y vuelvo a poner otra unión, jóvenes, porque recuerden que todavía tengo un segmento más, que sería el de color verde. Entonces, siempre analizando sobre el eje X de izquierda a derecha, lo más a la izquierda, lo que está el segmento verde, es el 5. Y lo más a la derecha, vean que sigue esta flecha. Aquí estoy señalando. Con respecto al eje X, esta flechita va para más infinito. Por eso se pone de 5 cerrado. Cerrado porque en 5 la pelotita está cerrada, claramente. Y hacia más infinito. Recuerden que los infinitos, esos siempre se ponen abiertos, ¿verdad? Entonces, sin importar si es más infinito o menos infinito, siempre van abiertos. Entonces, ahí tendríamos, jóvenes, el dominio de esa función. Vamos ahora con el ámbito. El ámbito es el conjunto de todas las imágenes, el conjunto de todas las Y. Por eso, en la gráfica anterior y ahora en esta no va a ser la excepción, vamos a trabajarlo con respecto al eje Y. Entonces sería desde lo más abajo hasta lo más arriba. Sin embargo, observen ahí, jóvenes, que a pesar de que hay 3 partes de la gráfica, o sea que está dividida en 3 partes, si observamos esta verde de acá, la de la derecha, esta flechita se extiende indefinidamente hacia abajo, ¿verdad? O sea, con solo calcular el ámbito de esta flecha de color verde, ya el de las otras dos queda ahí incluido, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que el ámbito sería desde menos infinito, o sea que esta flecha sigue indefinidamente, todas las Y vienen desde menos infinito y la Y mayor sería el 3. Repito, todas estas no hay necesidad de ponerle unión porque ya estas dos automáticamente quedaron incluidas en el ámbito de la de color verde. Por eso el ámbito en esa función sería desde menos infinito hasta 3 cerrado. H de 7. Una vez más, esa notación lo que nos pide o lo que nos indica es que calculemos la imagen de 7. O sea, esto de aquí, este 7 representa una X, entonces quiere decir que yo me debo ir al eje X y marcar ese 7 e identificarlo. Pero véanlo acá, de pura casualidad, jóvenes, en el 7 hay una intersección con el eje X. La gráfica corta el eje X en este punto, en 7. Entonces, como en esos puntos de intersección los pares ordenados serán de la forma un número, coma 0, aquí sería 7,0. Por lo tanto, su respectiva Y es 0. Y eso siempre lo habíamos visto, ¿verdad? Que en todas las intersecciones con el eje X, la imagen siempre va a valer 0. Entonces, por eso ahí el resultado de ese nos va a dar 0. Preimagen de 0. Las preimágenes de 0 correspondían, y eso en los videos anteriores lo habíamos hecho mucho énfasis, ¿verdad? El profesor Jafet había hecho mucho énfasis en que las preimágenes de 0 correspondían a las intersecciones con el eje X. Si observamos acá, tenemos una aquí en menos 3 y tenemos otra acá en 7. Por lo tanto, tendríamos eventualmente dos preimágenes de 0, X igual menos 3 y X igual 7. Acá nos preguntan por un intervalo donde h es decreciente. Bueno, en esa función que vemos ahí, jóvenes, hay dos intervalos.
Yo creo que el más evidente es la flechita de color verde, pero acá si observen, vean donde voy a señalar, aquí en esta parte hay una sección que es decreciente, es pequeñita pero es decreciente. Como eso se lee de izquierda a derecha, si estamos aquí en menos 5, vean que de menos 5 a menos 4 la función va bajando. Por eso es que el primer intervalo sería desde menos 5 hasta menos 4. Y vean, observen que los dos intervalos acá van abiertos. Eso es porque tanto en menos 5 como en menos 4 hay un punto crítico, hay puntos críticos, hay cambio de comportamiento. Y ya dijimos que en los puntos críticos los intervalos siempre van abiertos. Ahora bien, ponemos unión, ¿verdad? Y vamos a escribir el otro intervalo que también cumple con esa condición de ser decreciente. En este caso sería de 5 cerrado. 5 no es un punto crítico, entonces se respeta el hecho de que esté cerrado. Y lo más a la derecha sería más infinito, ¿verdad? Importante, el hecho de que la flecha vaya para abajo, así como va para abajo, se va corriendo para la derecha. Entonces, desde el punto de vista del eje X, va para la derecha, o sea, va para más infinito. ¿Ok? Observen acá, muchachos, con estos intervalos decrecientes, vemos de que en una gráfica pueden existir varios intervalos crecientes, varios decrecientes, varios constantes, o puede ser que solo hayan intervalos crecientes y constantes, que no hayan decrecientes, por ejemplo, o puede suceder, ¿verdad? Cualquier cosa. Estas gráficas yo las elegí estratégicamente para que tuvieran los tres comportamientos, para poder analizarlos y repasar el tema. Pero en realidad no todas las gráficas siempre van a tener los tres comportamientos. Eso que nos quede claro. Acá un intervalo donde h es constante, entonces viendo constante es donde la gráfica ni sube ni baja, ¿verdad? Es horizontal, un segmento acá. Tendríamos desde menos 2 abierto hasta 3 cerrado, y el 3 va cerrado porque no es punto crítico. Ya que mencionamos tanto los puntos críticos de la función, vean que dice x igual menos 5, aquí hay un cambio de comportamiento, aquí donde estoy señalando. Acá también hay un cambio de comportamiento, ahí hay otro punto crítico. Y x igual menos 2, acá hay otro punto crítico. En realidad aquí más bien sería un menos 1, porque el menos 2 es el de la... No, sí, en menos 2 está bien, es menos 2. En menos 2 hay un punto crítico. ¿Por qué? Porque aunque están separadas las bolitas, fíjense que aquí en menos 2 termina la parte creciente y aquí mismo empieza la parte constante. Entonces ahí hay un cambio de comportamiento, por eso es un punto crítico. Ya aquí en 3 no hay cambio de comportamiento, aquí en 5 no hay cambio de comportamiento, entonces no se consideran puntos críticos. Bueno, ese sería el repaso, jóvenes, con respecto al análisis de gráficas. Otro tópico importante, que es importante, valga la redundancia, repasar, es el cálculo de imágenes y preimágenes cuando nos dan el criterio. Para eso, no sé si ustedes recuerdan que existe una palabrita que es esta, PIS. Con esta palabrita nos ayudábamos a ver cómo se calculaba una imagen o cómo se calculaba una preimagen. Entonces, veámoslo acá. PIS lo que nos dice es que para averiguar una preimagen, por eso está P, debo igualar, o sea, montar una ecuación, ¿verdad? Pongámosle aquí un igual de ecuación. Y para averiguar una imagen, más bien lo que debo hacer es sustituir. Entonces, preimagen igualo, imagen sustituyo. Veamos este primer ejemplo. Dice, dada la función g de x igual 1 menos 12x, calcule preimagen de 0. Entonces, según PIS, para averiguar una preimagen hay que igualar. Entonces, igualar implica plantear y resolver una ecuación.
Por eso es que agarramos el criterio que nos están dando, que en este caso es 1 menos 12x, y lo igualamos a 0. ¿Por qué a 0? Porque es la preimagen de 0 la que me están pidiendo. Y de aquí en adelante, muchachos, es simplemente despejar esa ecuación. Entonces, recuerden que lo que tenemos es que dejar la x sola y positiva. Empezamos quitándole este 1. Este 1 del lado izquierdo está positivo. Con la operación contraria pasa al otro lado a restar. Por eso me queda que menos 12x es igual a 0 menos 1. Que claramente de 0 menos 1 me da menos 1. Y este menos 12 a la par de la x, véanlo acá, está multiplicando. Entonces, para quitar ese menos 12 debo pasarlo al otro lado con la operación contraria. O sea, pasaría a dividir. El menos 12 es el que pasa a dividir, por eso es el que se pone abajo. Y en este caso, al meterlo en la calculadora, a ver si se puede simplificar o no, resulta que nos da que es 1 sobre 12, o sea, se cancelaron los signos negativos, que en realidad tienen mucha lógica, porque ya nosotros sabemos que menos entre menos da más, o sea, se cancelan estos menos. Pero bueno, la calculadora fue la que realmente nos dio ese resultado listo. Entonces ya de esa manera, jóvenes, tendríamos el valor de la preimagen de 0 bajo la función g de x. Repito, igualamos porque según la palabrita pis aquí arriba, para averiguar una preimagen hay que igualar. Veamos otro ejemplo. Dice, calcule el valor numérico de esta expresión. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Vean que aquí me están pidiendo la imagen de 0 y por aquí me está mencionando la imagen de menos 4. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, antes de resolver el ejercicio, vamos a calcular esas imágenes por aparte. Según PIS, veámoslo aquí arriba, para averiguar una imagen debo sustituir en el criterio. Entonces, si empezamos con la imagen de 0, es agarrar el criterio y en vez de la x, veanlo aquí a la izquierda, en vez de la x que tiene el criterio, pues ponemos el 0. Y al hacer ese resultado nos da 1. Luego, seguimos con la g de menos 4, con la imagen de menos 4. Según PIS, para averiguar esa imagen hay que sustituir. Entonces, acá, vean donde dice sustituir, aquí arriba, para que recuerden. Entonces lo que debo hacer es agarrar el criterio y cambiar la x, en este caso, por un menos 4. Y al meter toda esa operación en la calculadora, el resultado nos da 49. Entonces, ya teniendo el resultado de g de 0 y de g de menos 4, ya ahora sí podemos obtener el resultado final de el valor numérico, digamos, que nos están pidiendo. G de 0 menos 2 por G de menos 4 más 3. Este es el ejercicio, lo que nos están pidiendo. Hacemos los cambios. En vez de G de 0, puse un 1, que fue el resultado. Menos 2 se mantiene. G de menos 4 nos dio 49. Y el más 3 que se mantiene. Y el resultado ya, una vez más, haciendo uso de la calculadora, es menos 94. Ok, ya tenemos este ejercicio acá resuelto. Vamos con otro. Ahora me dan, bueno, aquí tenemos igual la palabrita PIS para ir recordando. Me dan esta otra función, f de x es igual a 2x menos 3 séptimos. Y me dicen que calcule la a f de 5. Ya sabemos que por notación eso corresponde a la imagen de 5. Y según PIS, para averiguar una imagen debo sustituir. Entonces hacemos la respectiva sustitución, o sea que eso en realidad lo que consiste es cambiar la x del criterio por el 5 en este caso. Y el resultado nos da 1. O sea que la imagen de 5, la y del 5 es 1. Otro segundo, una parte B de este ejercicio sería la preimagen de menos 1. Entonces vemos acá con PIS que para averiguar una preimagen debo igualar. O sea,
Debo agarrar el criterio, que es este de acá que estoy señalando, y lo voy a igualar a menos 1, que es lo que tenemos ahí en pantalla. Y ahora sí, pues una vez más, lo que nos queda es resolver esa ecuación. Empezamos porque ese 7, observen que es denominador de toda la expresión. Entonces ya lo puedo quitar desde el inicio. ¿Cómo lo puedo quitar? Aplicando la operación contraria. Si acá lo tengo dividiendo el 7, entonces al otro lado pasaría a multiplicar. Por eso me queda que 2x menos 3 sería igual a menos 1 por 7. Vean que el 7 pasó a multiplicar. Al multiplicar menos 1 por 7 me va a dar menos 7, ¿verdad? Ahora bien, debo quitar este 3. Vean que aquí este 3 del lado izquierdo está restando. Entonces lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y eso me va a dar menos 7 más 3, menos 4. Y vean que ya casi tenemos la x despejada. Este 2 que está acá está multiplicando a la x, entonces pasaría al otro lado a la operación contraria, o sea, a dividir. Por eso queda ahí, vean, observen que menos 4 entre 2 da menos 2, o sea, la preimagen de menos 1 es menos 2. ¿Ok? Y tenemos un último ejercicio, repaso, ¿verdad? Repaso de cálculo de imágenes y preimágenes. Recordemos que es sobre eso que estamos trabajando ahorita. Tenemos esta función, 2x tercios más 1. Observen esta diferencia, jóvenes. Vean que en el anterior, la línea fraccionaria, había un 7. Ese 7 era denominador de todos los términos. Aquí no. Aquí este 3 es solo denominador de este término. El 1 no tiene ese denominador. Entonces eso es importante porque a la hora de hacer despejes va a ser diferente. Por ejemplo, ahí con esa función me piden que calcule la imagen de menos 5, ¿verdad? F de menos 5, o sea, agarrar y cambiar o sustituir según PIS, ¿verdad? Imagen sustituir es cambiar la X por un menos 5. Veámoslo ahí. 2 por menos 5 más 3 más 1. Y el resultado que nos da la calculadora al meter esos valores es menos 7 tercios. Ahí tendríamos la imagen de menos 5. Y en este me están pidiendo la preimagen de 9. Entonces, según PIS, para averiguar una preimagen, veámoslo acá, hay que igualar. O sea, agarramos el criterio que nos están dando y lo igualamos a 9. Ahí lo tenemos. Acá vamos a hacer un cambiecito. Aquí es un 11. Es la preimagen de 11 la que me están pidiendo. Ok. Entonces, vemos acá, muchachos, que no puedo pasar a dividir, a multiplicar este 3 más bien, porque no es denominador de toda la expresión. Entonces, primero debo quitar este 1, que aquí está sumando, entonces pasaría al otro lado a restar. Y 11 menos 1 nos va a dar 10. Ahora, este 3 acá está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Recuerden que los despejes se hacen con las operaciones contrarias, o sea que 2x es igual a 30. Y finalmente, este 2 acá está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y me queda que x es igual a 15, o sea, la preimagen de 11 es 15. Muy bien, jóvenes. Realmente espero que este repaso de estos dos temitas muy importantes en funciones pues les haya servido de mucho, que nos sirva para aclarar aquellas dudas, aquellas partes de la materia donde todavía estábamos ahí flojos, ¿verdad? Recuerden que cualquier duda se pueden comunicar directamente con su respectivo profesor, ya sea la profesora Dulce
o en mi caso, ¿verdad? Los estudiantes de mis grupos. Y recuerden que en la guía de trabajo autónomo que corresponde a este video se indican cuáles son los ejercicios para cada una de las semanas 1 y 2. En semana 3 realizamos la comprobación en línea y en semana 4 resolvemos las preguntas, contestamos las preguntas de la situación COVID, ¿verdad? Entonces, más que todo, hacer énfasis en que pongamos mucha atención a las indicaciones, que lean bien lo que se les está indicando, lo que se les está pidiendo, para que a la hora de presentar los portafolios de evidencias no los presenten incompletos, ¿verdad? Porque a veces sucede que no se fijaron que, ciertos ejercicios también se habían asignado y los están presentando incompletos, ¿verdad? Entonces ahí la sugerencia sería que lean bien las indicaciones de la guía de trabajo autónomo. Bueno, espero que estén muy bien y nos escuchamos próximamente en un nuevo video.